me vinculaba con, en ese tiempo le decían venteras, no palomitas. Y, y yo cuando iba a la estación, porque me gustaba ir, a veces mi papá me llevaba, ahí aprendí a conocerlas y conocí mucho a una de ellas que se llamaba Tomasita, la Tomasita. Mi papá todos los años le conseguía a la Tomasita un calendario con números grandes, le decía, don Bencho, pero a mi madre le decían Bencho, se llamaba Rubén, consígame un calendario de esos con numeritos grandes, le decía para yo ver. Y, y mi papá le llevaba el calendario. Y ella, o si yo andaba, me llamaba, o si no, con mi papá, me mandaba un cartucho con de los productos que ella vendía, chilenito, tortita, merengue, porque en ese tiempo se vendían mucho unos merengues que hacían, ahora no sé que no los hacen. Y esa era mi relación con ella. Después yo viví en la casa de la estación, a mi papá ¿A qué le se dedicaba el asignaban, papá? o sea, ¿Su papá a qué se dedicaba? era mayordomo de patio, se llama, el que ¿En tenía dónde? aquí en Curicó. Pero en dónde se desenvolvía él. En mayordomo de patio porque él tenía que ver con todos los carros que les asignaban a las personas que en esos años eh, llevaban más que todo verduras y otros productos hacia el sur. En la estación de tren de acá de Curicó. Y aquí en Curicó les asignaban esos carros y mi papá tenía que ver con eso. Y después los cargaban en cierta parte de la estación y después los acoplaban al tren que los lleva a destino hasta el sur, hasta Puerto Montt. Casi siempre eran verduras, ¿Y el limón. desempeño de las palomitas en ese tiempo era solo de venta de tortitas? ¿Tenían algún lugar fijo? No, ellas vendían en sus canastitos y además no como ahora venden solamente las que quedan, las pocas que quedan, venden tortas, venden chilenitos, no sé si venderán sándwich, pero en ese tiempo vendían unos como cauceos, los daban, no habían bolsas ni nada, los daban en unos papeles como papel cemento que llamaban, y parece que eran como de patitas con cebollita y con esas cosas, y eso lo vendían en ese tiempo había muchos trenes de pasajeros que pasaban por Curicó, que se detenían en Curicó, y sobre todo en el verano eran trenes, había uno que lo llamaban excursionista, pasaba en la noche y pasaba tipo 11 de la noche y a esa hora las palomitas salían todas a vender y, y había mucha afluencia de público, tanto que iba en el tren como los que subían. El excursionista a veces iba hasta en las pisaderas, la gente, sobre todo estudiantes universitarios que iban a los trabajos de verano al sur. Mm, y más o menos, ¿se recuerda de qué año estamos hablando? ¿Se acuerda usted? Más o menos. A De, ver, yo, que tenga usted conocimiento que ellas ya estaban trabajando. bueno, de ellas deben haber estado trabajando desde antes que yo naciera, yo me acuerdo, porque mi mamá y mi papá conocían ese trabajo, porque eh, mi papá pagaba pensión y mi mamá también, pero tenían
aparte, las damas de los varones, el papá de mi mamá era muy amigo de la dueña de casa donde había una pastelería que surtían a las palomitas, con tortas, con pasteles, con todo lo que los productos que ellas ofrecían después en la estación. Y, y ya en ese tiempo existían, no sé, por el año 40 y Eso, por tanto, decir un 42, año. 45, por ahí. Harto. Anita, y cuando pasaba este tren, ¿tú te fijaste si se turnaban ellas para vender o iban todas al momento que pasaba el tren? Iban casi todas, salvo a lo mejor alguna de las más antiguas que no iba, pero yo diría que todas, ¿Y vendían así con canastito o vendían con canastos. no colocaban una mesita con su No, pastel y ellas nada? vendían Directo. directo a los Los pasajeros pasajeros. del tren. Sí, nunca yo les vi una mesa. Perfecto. Entonces, ¿qué usted nos podría decir que todavía las palomitas o por qué las palomitas debieran ser patrimonio cultural de Curicó? Bueno, porque son un personaje y un oficio que ellas realizan que ha estado siempre por tantos años ligado, digamos, prácticamente a la historia de Curicó. Son personajes eh, que han sido destacados dentro de lo que es la ciudad de Curicó y, y que todavía perdura. Por lo tanto, ahora habrán menos y todo porque yo me acuerdo de muchas de ellas que ya hoy día no están. Por la Tomasita, que yo era la que más conocía. Me acuerdo de muchas, me acuerdo de su silueta, de su persona, de sus caras, pero la que más conocía era la Tomasita y bueno, ya esas ya no están, pues ya no existen, ya ¿Y nos podría fallecieron. relatar cuál será su recuerdo cuando las veía en la estación del tren? Bueno, ahí era algo llamativo porque ellas su delantal blanco, con su toquita que usaban y el canasto característico de ellas, porque yo el canasto que usan ellas para su mercadería no lo he visto en otro lugar, ¿ya? Y su sillita de paja y todo eso. eh, bueno, ese recuerdo, o sea, muy llamativo para uno, para mí por lo menos era muy llamativo y lo encontraba bonito. ¿Te recuerdas, Anita, si el delantal era con botones, No, era plisado, sí, era abrochado atrás, con con cinturón cinturón? y con unos pliegues aquí así, como Como tablita. parecido al delantal que usábamos antiguamente en el colegio, Perfecto, pero Mm. con tabla. con tablita aquí. Sí, así me acuerdo yo de haberlos visto. Gracias, Anita. Gracias, Anita, por la entrevista y la historia que nos puedes contar. Bueno, esto va a quedar para mucho tiempo más y nos va a servir para poder tratar de ayudarlas a ellas que sean patrimonio. Bien, ojalá así sea. Gracias, señorita.